Hola niños, ¿cómo les está yendo las clases de Aprende en Casa? ¿Están desarrollando todas las actividades? Queridos niños, según la Resolución Ministerial 193/2020 del Ministerio de Educación, no todos pasarán de grado así de fácil. Para eso, tienes que haber participado en las sesiones virtuales. Los niños que no lo hicieron, los que no enviaron evidencias, serán considerados como niños que no lograron las competencias y tendrán que ir a clases virtuales en enero y febrero. Dependiendo de ello, se les dará el pase para que puedan matricularse en el siguiente grado. Por eso, para tener nuestras vacaciones completas, es importante que cumplan sus deberes con interés. Ya falta poco, no se desanimen. Esta semana nos comprometeremos con nuestros estudios y nuestros sueños. Vamos a investigar por qué nos desmotivamos y qué acciones podemos proponer para continuar con nuestra educación sin dificultades. Y el día de hoy trabajamos con el área de personal social. El título de nuestra actividad: Conocemos las historias de Carlos y Laura. Y nuestra meta: explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia a partir del análisis de los casos de Carlos y Laura. Comenzamos leyendo el texto, las historias de Carlos y Laura, y respondiendo a las preguntas que nos da la lectura. Este es el texto sugerido: las historias de Carlos y Laura. La historia de Carlos. Carlos es un niño que vive con su mamá, su tía y su hermanita de 6 años. Últimamente se siente muy cansado porque le han asignado más tareas en la casa desde que su mamá ha vuelto a trabajar fuera del hogar después de la cuarentena. Ahora debe cuidar a su hermanita, ayudarla a hacer sus tareas, calentarle la comida, asegurarse de que coma lo necesario. Antes tenía el apoyo de su tía, pero ella ha viajado. Carlos siente que ya no tiene tiempo para ver los programas de Aprende en Casa ni para cumplir con las actividades que su profesora le asigna. Cuando se pone a hacer las actividades del colegio, a veces le falta tiempo y le es difícil entender qué es lo que se espera que haga. Se siente estresado y piensa que no puede hacer todo bien. Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en casa y a la vez realizar sus actividades escolares lo mejor posible, pues él siempre fue un buen estudiante y no quiere dejar de serlo. Además, quiere ser arquitecto cuando sea mayor y sabe que solo lo logrará estudiando. La historia de Laura. Laura siempre se esfuerza por hacer bien sus tareas y actividades escolares. Sin embargo, está muy preocupada porque últimamente siente que no logra comprender alguno de los textos que su profesora le envía. Estos son cada vez más largos e incluyen palabras que no conoce. Siente que no es buena para la lectura de ciertos temas. Su profesora le ha dicho que debe leer usando el diccionario, pero cuando se propuso hacerlo, se sintió frustrada porque igual no comprendía algunas palabras. Hoy nuevamente su profesora ha enviado un texto que le cuesta mucho comprender. Ante esta situación, ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor evitarse un momento en el que se sienta fastidiada. Como te diste cuenta, Carlos y Laura se encuentran en una situación difícil, pues deben realizar sus tareas escolares, pero sienten que no pueden hacerlo. En el caso de Carlos, las múltiples actividades que debe hacer por cuidar a su hermanita le impiden concentrarse en sus propias tareas y actividades escolares. Por su parte, Laura siente que no logra comprender algunos textos que su profesora le envía y ha decidido no seguir leyendo. ¿Tú has pasado por alguna situación similar a la de Carlos o Laura al realizar tus actividades y tareas escolares? Describe brevemente cómo es tu situación personal. Puedes decir, por ejemplo: he pasado por momentos en que no entendía las actividades que iba a desarrollar, pero con la ayuda de mi profesor, etcétera, etcétera. También puedes decir: en algún momento pensé en abandonar las clases remotas de Aprende en Casa, porque no lograba entender las tareas, etcétera. Y también puedes decir que no has pasado por ninguna situación similar a la de Carlos o Laura. Entonces responderías: no, yo siempre desarrollé las actividades con esmero, he logrado aprender muchas cosas, etc. Yo les doy una idea, ustedes la complementan y mejoran la respuesta. Carlos y Laura tienen fortalezas, dificultades y diversos sentimientos que surgen de la situación en que se encuentran. Seguramente tú ya las identificaste al leer y responder las preguntas del texto leído. La fortaleza de Carlos es su responsabilidad, pues cuida a su hermanita para ayudar a su mamá. La dificultad que tiene es que el tiempo no le alcanza para realizar bien sus propias actividades y tareas escolares.
y probablemente Carlos se sienta mal y angustiado por la falta de tiempo para realizar sus propias actividades. En el caso de Laura, su fortaleza es que siempre se esfuerza por hacer bien sus actividades y tareas escolares, pero tiene dificultad para comprender algunos textos que lee por ser muy largos. Probablemente se siente mal y se frustra por no lograr comprender los textos que le asignan. Así como Laura y Carlos, todos tenemos fortalezas, dificultades y sentimientos surgidos al realizar alguna actividad o tarea. Responde a estas preguntas. ¿Cuáles son tus fortalezas al realizar tus actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? Puedes responder mi responsabilidad, mi entusiasmo, mis ganas de superación, etc. ¿Cuáles son tus dificultades? Puedes responder la falta de tiempo, la depresión, la falta de motivación, el grado de dificultad de las tareas, la falta de comprensión lectora, etc. ¿Cómo te sientes al respecto? Puedes responder, me siento frustrado, triste, contento, desmotivado, ansioso, etc. ¿Por qué te sientes de esa manera? Puedes responder, porque no logro entender las consignas de las actividades, porque las tareas son muy extensas, porque no recibo ayuda de mis familiares, etc. Recuerda, las respuestas son personales, así que respondes de acuerdo a tus propias fortalezas, debilidades y sentimientos. Por otro lado, Carlos y Laura tomaron una postura respecto a su situación. Carlos ha decidido organizar mejor su tiempo para continuar ayudando en casa y a la vez realizando sus tareas escolares, pues él siempre fue muy buen estudiante y no quiere dejar de serlo. En el caso de Laura, ha decidido no seguir leyendo. Piensa que es mejor evitarse un momento en el que se siente fastidiada. Carlos ha decidido esforzarse y continuar realizando sus actividades y tareas escolares, pero Laura ha optado por dejar de hacerlo. Este es un dilema en el que probablemente se encuentran muchas niñas y niños del país, pues cualquier decisión que tomemos tendrá consecuencias positivas o negativas que debemos asumir con responsabilidad. Escribe algunos argumentos que respalden cada postura o decisión de los niños. Por ejemplo, Carlos debe esforzarse y seguir realizando sus tareas escolares porque de esa manera aprende. Carlos quiere ser arquitecto cuando sea mayor, por lo que debe seguir estudiando para lograrlo. Acerca de la decisión de Laura, se puede argumentar que si Laura deja de realizar las actividades de lectura, puede jugar todo el día. O tal vez, las actividades de las clases remotas son difíciles de entender. Es mejor dejarlas para no estresarse. Escribe una idea más que respalde la decisión o postura de Laura. Ahora que has analizado las posturas de Carlos y Laura, coméntanos la tuya y argumenta al respecto. Responde la pregunta, ¿cuál es tu postura respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? ¿Por qué? Puedes decir, yo he decidido continuar con el desarrollo de mis actividades escolares por esto y por esto. O tal vez, yo decidí dejar de estudiar porque para pasar de grado puedo estudiar en enero y febrero, etc. O yo he decidido ampliar mi horario de estudio para desarrollar mejor mis actividades escolares. Ahora escribe una explicación sobre cómo te sientes respecto a la realización de actividades y tareas escolares en la situación actual de la pandemia. Puedes escribir, me siento contento porque estoy desarrollando las actividades todos los días y mi maestra me felicita, etc. Estoy frustrado porque no aprendo casi nada. Estoy triste porque no tengo tiempo para hacer las tareas con responsabilidad. U otra respuesta. Luego, es momento de autoevaluarse de acuerdo a los criterios de esta lista de cotejo. En la explicación, describes cómo es tu situación personal respecto a la realización de actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia, donde indicas tus fortalezas y dificultades. En la explicación, describes tus sentimientos respecto a las actividades y tareas escolares que realizas indicando sus causas. Explicas tu postura respecto al dilema de continuar o no realizando las actividades y tareas escolares en la situación de la pandemia. Si respondiste sí, muy bien. Luego responde las preguntas. ¿La explicación que escribiste cumplió con todos los criterios de esta lista de cotejo? ¿Qué debes mejorar? ¿Qué harías para mejorar? Con tu familia comenta los casos de Carlos y Laura. Menciónales con cuál de ellos te identificas.
Léeles la explicación que escribiste y pídeles que te den su opinión. Por último, reflexiona y responde de acuerdo a la meta. ¿Lograste explicar las emociones que te surgen al realizar las actividades y tareas escolares en el contexto de la pandemia? ¿Qué dificultades tuviste y cómo las superaste? Recuerden, ustedes son los mejores. No lo olviden, no se desanimen.